Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy aquí con un cafecito en mano, lista para desgranar un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de explosiones, de perdones públicos y de caras a cara que dan que hablar. ¿Recuerdan a Demet? Sí, esa Demet que nos tenía a todos enganchados a sus novelas. Pues bien, prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo su polémico encuentro con su ex, ese que ha dado la vuelta al mundo del salseo. Vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada mirada. ¿Por qué pidió perdón en televisión? ¿Qué secretos esconde esa disculpa? ¿Fue sincera o puro teatro? Todo, todito, todo, lo vamos a entrañar aquí. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Demet y su ex es un culebrón en sí misma. Su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó de forma abrupta y, según los rumores, bastante escandalosa. Hubo acusaciones indirectas en redes sociales y un silencio sepulcral que solo alimentó la curiosidad de sus fans. Durante meses, ambos se mantuvieron al margen de la prensa, evitando cualquier tipo de declaración que pudiera reabrir las heridas. Hasta que de repente Demet apareció en el programa más visto de la televisión, dispuesta a hablar. Su cara reflejaba una mezcla de tensión y determinación. Se sentó frente al presentador con una copa de agua en la mano y una sonrisa nerviosa. La audiencia contenía el aliento. Todos sabían que ese era el momento de la verdad. La pregunta era obvia: ¿por qué estaba allí? Demet no se anduvo con rodeos. Admitió que había cometido errores durante su relación con su ex y que quería pedirle perdón públicamente. Sé que lo lastimé profundamente, dijo con la voz temblorosa. No fui la mejor versión de mí misma, y me arrepiento de muchas cosas que hice y dije. Sé que el perdón no será fácil, pero necesito que sepa que lo siento de verdad. Las redes sociales explotaron. El hashtag #Demet pide perdón se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Algunos la aplaudieron por su valentía y honestidad, mientras que otros la criticaron duramente, acusándola de buscar publicidad a costa del dolor de su ex. La división era evidente. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Qué errores había cometido Demet para sentir la necesidad de pedir perdón de forma tan dramática? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, Demet no entró en detalle sobre los motivos de su arrepentimiento. Dejó todo en el aire, creando un halo de misterio que solo alimentó las especulaciones. Se habló de infidelidades, de mentiras, de celos enfermizos. Los rumores iban y venían, cada cual más jugoso que el anterior. Pero la verdad verdadera, solo la conocían Demet y su ex. Y por supuesto, el programa de televisión aprovechó al máximo la situación. Invitó a expertos en lenguaje corporal, a psicólogos y a periodistas del corazón para analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada de Demet. Se diseccionó su discurso hasta la saciedad, buscando pistas que pudieran revelar la verdad oculta. ¿Era sincera su disculpa? ¿O se trataba de una estrategia para limpiar su imagen pública? Los expertos estaban divididos. Algunos creían que Demet estaba siendo genuina y que realmente sentía arrepentimiento por sus acciones. Otros, en cambio, pensaban que su discurso era demasiado calculado y que estaba buscando la simpatía del público. La controversia estaba servida. Pero lo más interesante de todo fue el cara a cara que tuvo Demet con su ex, días después de su aparición en televisión. Los medios de comunicación, por supuesto, hicieron guardia a las puertas del estudio, ansiosos por captar el momento. Y lo consiguieron. Las imágenes de Demet y su ex entrando al estudio con sus rostros serios y tensos, dieron la vuelta al mundo. Nadie sabe qué se dijeron durante ese encuentro. Las paredes del estudio guardaron silencio. Pero se rumorea que fue una conversación intensa, llena de reproches, de lágrimas y finalmente, de un atisbo de esperanza. Al parecer, Demet le explicó a su ex los motivos de su arrepentimiento y le pidió una segunda oportunidad. ¿Se la concedió? Eso es algo que aún no sabemos.
Lo que sí sabemos es que después de ese encuentro ambos se mostraron más relajados y amigables en público. Incluso se les vio juntos en un par de ocasiones, aunque siempre rodeados de amigos y familiares. ¿Será que están intentando reconstruir su relación? ¿O simplemente están tratando de mantener una buena relación por el bien de su imagen pública? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros podemos seguir especulando y analizando cada detalle de esta historia. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Y la historia de Demet y su ex tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. Pero más allá del salseo y el chismorreo, esta historia nos plantea algunas preguntas interesantes sobre el perdón, el arrepentimiento y la responsabilidad. ¿Es válido pedir perdón públicamente? ¿Es sincero el arrepentimiento cuando se hace frente a las cámaras? ¿Tenemos derecho a juzgar las acciones de los demás? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Pero creo que es importante reflexionar sobre ellas, porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos cometido errores y hemos necesitado pedir perdón. Y todos, también, hemos tenido que perdonar a alguien que nos ha lastimado. En definitiva, la historia de Demet y su ex es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Un espejo que nos muestra nuestras propias vulnerabilidades, nuestros propios errores y nuestra propia capacidad de perdonar y ser perdonados. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón. Hemos explorado el perdón público de Demet a su ex, las posibles razones detrás de su arrepentimiento, y el intenso cara a cara que tuvieron. También hemos reflexionado sobre el perdón, el arrepentimiento y la responsabilidad en nuestras propias vidas. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el perdón público de Demet fue sincero? ¿Creen que su ex debería perdonarla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. La historia no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque después de todo el revuelo mediático, la aparición en televisión y el encuentro cara a cara, las cosas se han puesto aún más interesantes. Para entender realmente la magnitud de este drama, tenemos que profundizar un poco más en los antecedentes, en los detalles jugosos que se esconden detrás de la fachada de cuento de hadas que Demet y su ex proyectaban al mundo. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Demet, como todos sabemos, es una estrella de las telenovelas. Sus personajes, siempre fuertes, independientes y apasionados, la han catapultado a la fama y la han convertido en un ícono para millones de personas. Pero, ¿cómo era Demet fuera de las cámaras? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos. Y según cuentan sus allegados, la Demet real era bastante diferente a la imagen que proyectaba en pantalla. Era una mujer ambiciosa, sí, pero también insegura y muy dependiente de la aprobación de los demás. Su relación con su ex, al que llamaremos Alex para mantener algo de privacidad, comenzó como un torbellino de pasión y romance. Alex era un exitoso empresario, un hombre inteligente, carismático y muy enamorado de Demet. La adoraba, la apoyaba en su carrera y la llenaba de regalos y atenciones. Parecía el hombre perfecto. Pero como suele suceder en estas historias, la perfección era solo una ilusión. Con el tiempo las inseguridades de Demet comenzaron a aflorar. Los celos se apoderaron de ella, alimentados por los constantes rumores y la atención mediática que rodeaba a Alex. Empezó a desconfiar de él, a controlarlo, a exigirle explicaciones por cada llamada, por cada mensaje, por cada mirada. Alex, por su parte, intentaba complacerla, tranquilizarla, demostrarle su amor y fidelidad. Pero las exigencias de Demet eran insaciables. Su relación se convirtió en un círculo vicioso de reproches, discusiones y reconciliaciones. Era un infierno para ambos. Y aquí es donde entran en juego los rumores de infidelidad. Se decía que Demet había tenido un affair con uno de sus compañeros de reparto, un actor joven y muy atractivo.
Las fotos de ambos compartiendo cenas románticas y paseos por la playa inundaron las revistas del corazón. Alex, devastado, se enfrentó a Demet exigiéndole la verdad. Demet, por supuesto, negó todo. Aseguró que eran solo amigos, que las fotos estaban sacadas de contexto, que la prensa estaba inventando una historia para vender revistas. Pero Alex ya no le creía. La confianza se había roto por completo. La relación llegó a su punto de quiebre durante una fiesta. Demet, después de beber demasiado, le hizo una escena a Alex en público, acusándolo de coquetear con otra mujer. La discusión se volvió tan acalorada que terminaron a gritos, frente a todos los invitados. Fue una humillación para ambos. Al día siguiente Alex tomó la decisión de terminar la relación. No podía seguir viviendo en ese infierno. Demet, desesperada, intentó convencerlo de que se quedara, le prometió que cambiaría, que sería una mejor persona. Pero Alex ya había tomado su decisión. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron en silencio. Demet se refugió en su trabajo intentando olvidar el dolor y la vergüenza. Alex, por su parte, se dedicó a reconstruir su vida, alejándose del mundo del espectáculo y buscando la paz y la tranquilidad. Pero el destino, como suele suceder en estas historias, tenía otros planes. Un día, Demet recibió una llamada del programa de televisión más visto del país. La invitaban a participar en una entrevista, a hablar sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su vida personal. Demet aceptó la invitación, consciente de que esa era su oportunidad de limpiar su imagen pública y de pedirle perdón a Alex. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentarse a las críticas y a las preguntas incómodas. Pero estaba dispuesta a hacerlo. Y así llegamos al momento que todos conocemos, la aparición de Demet en televisión, su discurso lleno de arrepentimiento, las reacciones encontradas del público y el esperado encuentro cara a cara con Alex. Pero, ¿qué pasó realmente durante ese encuentro? ¿Qué se dijeron Demet y Alex a solas, lejos de las cámaras y de los micrófonos? Según fuentes cercanas a la pareja, la conversación fue muy intensa. Demet, con lágrimas en los ojos, le explicó a Alex los motivos de su comportamiento, sus inseguridades, sus miedos. Le reconoció que había cometido errores graves, que lo había lastimado profundamente y que se arrepentía de todo lo que había hecho. Alex, por su parte, escuchó en silencio con el rostro serio y la mirada fría. No parecía dispuesto a perdonarla fácilmente. Le reprochó su falta de confianza, sus celos enfermizos, sus infidelidades. Le dijo que lo había humillado, que lo había avergonzado y que había destruido su relación. Pero a pesar de todo el dolor y el resentimiento, Alex también reconoció que todavía sentía algo por Demet. Que no había podido olvidarla por completo. Y que en el fondo deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Después de horas de conversación, ambos llegaron a un acuerdo. Decidieron darse una segunda oportunidad, pero con una condición, que Demet se sometiera a terapia para superar sus inseguridades y sus celos. Alex estaba dispuesto a perdonarla, pero necesitaba ver un cambio real en ella. Y así, mis chismosos favoritos, es como termina esta historia. Demet y Alex están intentando reconstruir su relación, trabajando juntos para superar sus problemas y construir un futuro mejor. ¿Lo lograrán? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, especulando sobre cada rumor y disfrutando de este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama? Y la historia de Demet y Alex tiene todos los ingredientes para mantenernos entretenidos durante mucho tiempo. Así que no se pierdan mis próximos vídeos, porque les aseguro que habrá más noticias jugosas sobre este tema. Chao, chao. Y no se olviden de suscribirse.